a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. La semana pasada estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Efesios. Vimos cómo en los primeros 2 versículos se nos muestra una ruta a seguir en nuestro caminar aquí en la tierra. Una ruta donde debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en cuanto a su amor. Los versículos 3 y 4 nos indican el trayecto a evitar, huyendo de la inmoralidad y la impureza, de las obscenidades, de las groserías. Y finalmente en el versículo 5 se nos recuerda del destino final de aquellos que viven vidas de inmoralidad y vana palabrería. Nuestro pasaje de esta mañana, de los versículos 6 al 14, Pablo nos indica cuál debe ser no solo nuestra actitud frente a las acciones pecaminosas señaladas en los versículos anteriores, sino también cómo debemos actuar siendo hijos de Dios. ¿Qué se espera de nosotros ahora que somos discípulos de Cristo? Antes de entrar a meditar sobre su palabra, ¿por qué no le entregamos este tiempo a Dios en oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque te hemos podido adorar con nuestras voces, con nuestros corazones. Y Padre bendito, ahora al acercarnos a tu palabra, a tu revelación, te rogamos que nos hables. Guía este tiempo, Señor, que el Espíritu Santo sea quien gobierne. Y Señor, que nosotros tengamos oídos, mentes y corazones abiertos y dispuestos a escucharte. Te entregamos este tiempo a ti, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no leemos los primeros versículos del pasaje? Leamos Efesios 5 de los versículos 6 al 9. Dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 6 hace énfasis en la urgencia de vivir nuestras vidas como se nos había indicado en los versículos 1 al 5, viviendo en amor, imitando a Dios y no practicando la inmoralidad, ni hablar utilizando obscenidades. Pero claramente se nos advierte en que no debemos caer en engaños. Las palabras vanas serían aquellas afirmaciones que enseñan que vivir una vida cristiana correcta no es importante. Es decir, cuando alguien nos dice, no te preocupes, no es para tanto, vos sos libre para actuar como querrás, divertite, pasala bien. Las consecuencias no son tan graves como te las pintan. Realmente eso es muy parecido a lo que le decía Satanás a Eva en el jardín del Edén. No te preocupes. Dios dijo que iban a morir, pero no se van a morir. Es más, ya van a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Esas palabras y frases son vanas, porque no tienen sustento, no hay verdad en ellas, son peligrosas. El mayor perjuicio, el mayor daño que le puede hacer una persona a otra es hacerle pensar que el pecado no es importante, que no tiene consecuencias, que se tome a la ligera. El propio versículo 6 nos indica cuál es la grave consecuencia del pecado. Dice, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Debemos tener claro, mis hermanos, sí, nuestro Dios
es un Dios de amor. Pero también es un Dios que no tolera el pecado y que derrama su ira sobre él. ¿Acaso se nos olvida lo que sucedió, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra? ¿Acaso Israel y Judá no fueron llevados a la cautividad por el pecado? ¿No Ananías y Zafira fueron castigados por mentir y robar en el contexto de la iglesia primitiva? Lo encontramos en el libro de Hechos. Pero adicionalmente debemos estar sabidos y entendidos de lo siguiente: si la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ciertamente los hijos de Dios pueden esperar su disciplina también cuando practican las mismas cosas. Ya que Dios es santo, Él ajusta cuentas con el pecado donde sea que lo encuentre, ya sea con no creyentes, pero también con los creyentes. No podemos permitir que las palabras vanas excusen o minimicen el castigo, la disciplina que vendrá. Escuchen lo que dice Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Con base en esto, es que Pablo ahora inicia una nueva línea de pensamiento que encontramos a partir del versículo 7, cuando dice, por tanto. En los versículos que siguen encontramos 3 mandamientos que debemos seguir. Estos mandatos están relacionados con caminar en la luz, con vivir en la luz, agregando razones y explicaciones para motivarnos y ayudarnos. El primer mandato lo encontramos en el versículo 7. ¿Cuál es el mandato? Dice, no sean partícipes con ellos. No tiene sentido. No es congruente para los hijos de Dios que participemos en acciones pecaminosas, al igual que los no creyentes, y que seamos entonces expuestos a la ira de Dios, a la disciplina de Dios. Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por la práctica habitual del pecado, de la fornicación, de la inmundicia, de las malas palabras, de las obscenidades, de la mentira, del robo, del chisme, la desobediencia, la envidia. No debemos participar de estas cosas. No debemos participar de ninguna clase de pecado. Ni siquiera ocasionalmente. Esa frase de una vez al año no hace daño no aplica aquí, mis hermanos. Ahora, tenemos que entender una realidad de nuestra naturaleza. Los seres humanos por naturaleza somos curiosos y buscamos experimentar cosas para entenderlas. Pensemos en los niños. ¿Cómo aprenden? Haciendo, tocando, viendo. Y yo recuerdo una de mis hijas cuando era pequeña, todavía no sabía medir bien las cosas cuando estaba caminando y se dio un golpe en la cabeza. Y entonces yo observé cómo en los siguientes meses ella siempre que se iba a parar buscaba dónde se podía golpear. Aprendió a no golpearse golpeándose. Pero eso no es nuestra actitud o no debe ser nuestra actitud frente al pecado. A ver, voy a probar para ver cuál es la consecuencia, a ver qué me pasa. Así no funcionamos o no debemos funcionar los creyentes. Debemos entender que el pecado tiene sus consecuencias. Basta observar a aquellos que sí andan en pecado y cómo es que están pagando. Debemos estar entendidos, debemos estar sabidos
que el pecado tiene consecuencias. Y entonces, ¿para qué pagar las consecuencias si ya sabemos lo que va a venir? En el versículo 8 se nos explica por qué no debemos participar en el pecado. La razón por la cual nosotros como creyentes no debemos participar en las prácticas del pecado con los no creyentes es porque anteriormente éramos oscuridad, éramos pecado, pero ahora somos luz. Y lo que debemos estar haciendo es buscando la santidad. Nosotros ya salimos de las tinieblas, ya salimos de la oscuridad en el momento en que recibimos la salvación. La oscuridad y la luz no se mezclan. No hay áreas grises, tibio. No existe tal cosa. O es luz o es oscuridad. En nuestro cuarto, con mi esposa Cicely, tenemos de esas cortinas que son blackout, que no dejan entrar la luz. Anoche, cuando nos íbamos a dormir, se fue la luz por un instante. No se miraba nada. Nuestros vecinos de enfrente tienen unas luces, unos reflectores de estadio. Y una de las razones principales por que pusimos esas cortinas es para que no entrara esa luz. Pero anoche, que no había electricidad en ningún lado y estaba medio nublado, no mirábamos nada. Yo no miraba nada. Pero en el momento en que agarré mi celular y puse la linterna, se encendió y vi todo. Una lucecita encendió todo y fue visible todo. Una vez que nosotros nos convertimos en luz, ya no podemos volver a la oscuridad. Ya vimos todo lo que hay alrededor. Ya somos luz. No podemos estar regresando a la oscuridad. Nuestros ojos ya fueron abiertos a la verdad. Al creer en Cristo, somos luz en el Señor, como dice el versículo 8. Recordemos lo que nos dice Gálatas 1 y 12. Gálatas 1, 12 y 13, perdón. Escuche. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mis hermanos, ya no somos tinieblas, somos luz. Y por eso tiene sentido el segundo mandato que encontramos en el versículo 8. Dice, anden como hijos de luz. Recordemos, cuando Pablo utiliza el término andar, se refiere a vivir. Se trata de una consecuencia lógica entre el primer mandato y el segundo mandato. Si somos luz, entonces debemos vivir como hijos de luz. Pero entonces arribamos inevitablemente a otra consecuencia lógica. Es posible para los hijos de luz no andar, no vivir como hijos de luz. De lo contrario, el mandato sería innecesario. Pero Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, sí lo da. Existe el peligro que no vivamos como hijos de luz. Habiendo sido iluminados, habiendo sido librados del dominio de las tinieblas, debemos andar, debemos vivir como hijos de la luz. Escuchen lo que nos dice 1 Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si observamos bien lo que dice el versículo 8 de Efesios 5, Pablo no solo dice que una vez estuvimos en oscuridad, dice que una vez éramos tinieblas, éramos oscuridad, pero ahora no solo estamos en la luz, somos luz en el Señor. Y si somos luz, deberíamos demostrarlo con nuestras vidas. Deberíamos dar fruto. De eso es lo que precisamente nos habla el versículo 9. El fruto de la luz son todas esas cualidades que caracterizan la vida que Dios da. Muchos comentaristas hacen referencia al fruto del Espíritu Santo en este punto. El fruto del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. A ver, recordemos juntos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ah, qué bien, todos lo sabemos. ¿Lo estamos viviendo? El fruto del Espíritu debe ser una realidad en nuestras vidas. No solo algo que sabemos de memoria. Y Pablo menciona 3 cualidades aquí, en este versículo 9, que pueden ser nuestro fruto también: bondad, justicia, verdad. Un creyente bondadoso es aquel que muestra misericordia, que es bueno con otros, muestra compasión, es generoso con los demás. Un cristiano que vive en justicia es aquel que mantiene una recta y correcta relación con Dios y con los demás. Un discípulo de Cristo que practica la verdad es aquel que se conduce con honestidad en la realidad de las cosas y no con mentiras. Si un hijo de Dios vive en la luz, podrá dar de ese fruto. Podemos dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio, como dicen otras versiones. Pero si no vive en la luz, va a ser imposible que dé el fruto de la luz. Y el peligro es que hasta podría ser muy difícil distinguirlo de un hijo de oscuridad. El cristiano que no vive en la luz, ¿en qué va a ser diferente de alguien que vive en oscuridad? En nada, si vive igual, si hace las mismas cosas, dice las mismas cosas. No hay mayor vergüenza para un cristiano que su amigo, su compañero en el colegio o en la universidad, un compañero de trabajo, un socio, le pregunte: ¿vos sos cristiano? No sabía. ¡Qué vergüenza! La bondad, la justicia, la verdad, el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5, que nos sabemos muy bien, debe marcarnos, debe ser nuestro distintivo. El fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en nuestras vidas. Debemos ser como una lámpara en la oscuridad. Una candelita enciende todo. Así debemos ser nosotros. No vivir en áreas grises, no vivir siendo tibios, no teniendo vidas relajadas con respecto al pecado. No sé si han observado, pero es como una crisis que hay en el cristianismo. Todo es más relajado.
No importa embriagarse de vez en cuando. No importa ahí, dar una mordida ahí de vez en cuando para que avance un negocio. No importa mentir una vez ahí para lograr un objetivo. ¿Cómo que no importa? Sí importa. Se supone que somos luz. No hay periodos en nuestra vida que están entre paréntesis o pausa. No, el caminar con Cristo, el caminar en la luz es constante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra luz brille? Efesios 5, 10 al 13 nos ayuda. Leámoslo. Dice: examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Cuando un creyente, cuando un hijo de luz anda en la luz, vive en la luz, siempre tendrá el deseo de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Aquí sí nos sirve la curiosidad de la que hablábamos hace unos instantes, pero porque está bien dirigida. Es natural en el cristiano querer saber qué es lo que le agrada a Dios, porque entiende el gran sacrificio que hizo Cristo al morir en la cruz. Justo cantábamos de eso hoy en la mañana, ¿no? El cristiano no toma a la ligera. Sabe qué significó que Jesucristo pagara con su vida. Y entonces la respuesta lógica, el anhelo del cristiano es querer agradar a Dios. Entiende el sacrificio, quiere responder a ese sacrificio. Como nos dice el versículo 10, examinemos qué es lo que agrada al Señor. Y entonces hagámoslo. A partir del versículo 11, el tono de la enseñanza de Pablo cambia. Pablo pasa de decir que nos abstengamos, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, a que las reprendamos, que las expongamos, que las reprobemos. Pasa de una actitud de abstencionismo pasiva a una actitud de denuncia activa. Este es el tercer mandamiento. Y lo encontramos aquí en el versículo 11. Desenmascaren las obras de las tinieblas. A ver, repasemos entonces los tres mandamientos que encontramos en este pasaje. Primero, en el versículo 7 nos dice que no participemos en las obras de las tinieblas. Somos luz. El segundo mandamiento, andemos, vivamos como luz. Y el tercer mandamiento, desenmascaren las obras de las tinieblas. ¿Ven cómo es una progresión? No participemos en aquello. Vivamos correctamente, vivamos en la luz. Y es más, desenmascaremos aquellos. En lugar de asociarnos con la oscuridad y hacer lo mismo que hacen aquellos que se encuentran en oscuridad, lo que debemos hacer es denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, decir lo que es, llamarlo por lo que es, pecado. Ahora, ¿es fácil hacer esto? No es fácil. Imagínense estar en un grupo con amigos, en colegio, en la universidad, compañeros de trabajo, alguien con quien hacemos negocios.
¿Será fácil desenmascarar en ese contexto? Hay presión de grupo, ¿no? Todo el mundo nos está viendo. Utilizando un término moderno, hay bullying. Nos van a hacer bullying. Ahora, ¿es posible hacerlo? ¿Será que se puede desenmascarar? Sí, sí se puede. Ahora, también tenemos que estar conscientes. ¿Habrán consecuencias? Sí. Cuando yo estaba en la universidad, hace 2 o 3 años, más o menos. ¿Por qué se ríen cada vez que hago contexto? Cuento algo de mi pasado. Hace mucho tiempo, pues, cuando yo estaba en la universidad, yo no decía malas palabras. Yo no digo malas palabras. Ahora, todos mis compañeros y compañeras, todos decían malas palabras. Y a mí me gusta molestar, me gusta hacer bromas, hacer bullying santo. Y al poco tiempo, mis amigos me decían, mira, vos no decís malas palabras, ¿verdad? No, yo no digo malas palabras. ¿Pero y por qué? Ahí, mis hermanos, enfrente de todos, uno me pregunta, ¿y por qué no decís malas? ¿Era fácil? No. ¿Sabía lo que venía? Sí. Yo sabía que me iban a molestar y me iba a tener que aguantar. ¿Qué tuve que hacer? Decir la verdad. ¿Por qué no decís malas palabras? Es que a Dios no le gusta. En la Biblia dice que no debo decir esas cosas. ¿Cuál fue la reacción? ¿Se rieron de mí? Sí. ¿Se burlaron de mí? Sí. ¿Dije malas palabras gracias a Dios? No. Ahora, lo interesante es que después de eso, algunos de mis compañeros ya se limitaban en las cosas que decían enfrente de mí. Porque sabían que cuando yo escuchaba que ellos decían una mala palabra, yo, ¿qué te pasa? Se enojaban, pero después ya las dejaban de decir. O sea, sí es posible, mis hermanos. Gracias a Dios, después, conforme fue avanzando en la carrera, ya me hice amigo de otro, mi compañero que era cristiano, y era súper molestón también, hijo de pastor. Y molestábamos, nos tenían que aguantar, y todo era chistes sanos, no había ninguna mala palabra, pero nos tuvieron que aguantar. Pobre Cicely, justo nos hicimos novios al final de la carrera y conoció a este mi amigo, nos vio molestando, dijo, vaya que no te conocí antes, si no te hubiera querido jamás. Ahora, siempre ha habido una mala interpretación en la historia de la iglesia. Y no estoy hablando del Centro del Camino, sino la historia de la iglesia desde sus inicios. Lo que los creyentes debemos evitar son las obras de los no creyentes. Pero no debemos evitar a los no creyentes, sino cómo vamos a llevarlos a los pies de Cristo. Tampoco debemos tener una actitud errónea al desenmascarar las obras del mal. No debemos juzgar. En el momento en que nosotros empezamos a juzgar a aquellos que hacen cosas malas, ya los perdimos. Lo que nosotros somos llamados a hacer, como dice el versículo 2 de Efesios 5 que estudiamos la semana pasada, es mostrar el amor de Cristo. ¿Acaso Cristo juzgó cuando Él desenmascaró las obras del pecado? Recordemos la mujer adúltera que iba a ser apedreada. ¿Qué enseñó Él? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró la primera piedra. ¿Pero qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Podemos desenmascarar
las obras del mal sin caer en juicio con los demás. No podemos juzgar y después esperar que conozcan a Dios. Nuestro propósito al desenmascarar las obras del mal es hacerles ver que está mal, pero con la finalidad de llevarlos a los pies de Cristo. No para hacerlos sentir mal, no para hacerlos sentir que se sientan de menos. Es para decirle, mira, eso está mal, pero Dios te ama y Dios te puede ayudar a cambiar. Hermanos, el pecado es una realidad. El mundo está envuelto en tinieblas y oscuridad y pareciera que cada vez está peor. Como nos dice el versículo 12, leámoslo nuevamente. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Es aquí donde encontramos que la luz no logra tener comunión con la oscuridad. El pecado es algo que incomoda a los hijos de luz, o es algo que nos debería incomodar. Al enterarnos de las cosas que hacen los pecadores, al presenciar las cosas que hacen los pecadores, nos debería estorbar, nos debería disgustar. Peor ahora por cómo está el mundo, donde ya pareciera que la gente peca sin pudor, sin pena. Al hombre santo, a la mujer santa, le da vergüenza hablar de lo que los hombres y las mujeres perversas no tienen vergüenza en hacer. A los hijos de la luz les irrita, les enoja los pecados que cometen los hijos de las tinieblas. Y por eso debe brillar. Por eso debe desenmascarar. Recordemos lo que nos dice el versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Cuando la luz ilumina las obras de maldad y pecado, las otras personas van a poder ver lo que es pecado. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, incluso las cosas que se hacen en secreto, quedarán al descubierto y serán expuestas por lo que son: tinieblas, oscuridad, maldad, pecado. Pero nuestra luz debe brillar, nuestra luz debe iluminar. Recordemos lo que enseñó el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5, 14 al 16. Escuchen: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la luz sí puede brillar en la oscuridad. Uno de mis amigos de la universidad, tal vez uno de los peores pecadrazos, una vez estábamos hablando solo él y yo, y él me estaba preguntando: mira, vos de veras no haces esto, no haces el otro. Y me dijo: yo quisiera tener lo que vos tenés. En ese momento sentí que valió la pena todas las veces que me molestaron, todas las veces que se rieron de mí, todas las veces que me hicieron bullying mis amigos y amigas. Cuando él me dijo: yo quisiera tener lo que vos tenés. Sí es posible brillar en la oscuridad. ¿Podemos brillar en la oscuridad, mis hermanos? Medio convencido lo digo.
podemos brillar. Debemos brillar. Ya no debemos ser pasivos. Debemos ser activos. El mundo lo necesita. Observemos cómo termina nuestro pasaje. En Efesios 5:14. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En este versículo Pablo citó lo que probablemente fue un coro de adoración en la iglesia primitiva para ilustrar una verdad. Muchos dicen que se basa en Isaías 60, versículo 1, que respalda esta enseñanza. Escuchen lo que dice Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esta exhortación, despiértate, levántate, resplandece, es para nosotros. Y es que es una realidad. El cristiano puede estar dormido. O peor aún, somnoliento, medio dormido. Pero el discípulo de Cristo no puede vivir así. Un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon afirmó lo siguiente: esta somnolencia en el cristiano es sumamente peligrosa, porque mientras duerme puede hacer muchas cosas que le harán parecer como que se estuviera bastante despierto. Y es que cuando estamos dormidos o estamos medio dormidos, somnolientos en nuestro caminar, podemos hablar, podemos escuchar, podemos caminar, podemos cantar, hasta podemos pensar. Pero por nuestro estado de somnolencia o sueño, no nos damos cuenta que no estamos viviendo como debemos. Y por eso es que muchos creyentes viven esas vidas relajadas que comentaba hace un instante. Están medio dormidos. No viven en la luz que deben estar viviendo. Es tan importante que los creyentes despertemos. El mundo necesita que los hijos de Dios vivamos en santidad y que brillemos en medio de la oscuridad. Nuevamente, ¿es posible ser luz en medio de la oscuridad? Nuevamente ahí medio convencidos. Recordemos los 3 mandatos que encontramos en nuestro pasaje entonces. Primero, no debemos participar en las obras de pecado. Debemos vivir como hijos de luz. Y seamos activos denunciando, desenmascarando las obras de maldad. Vivamos vidas de santidad que agradan a Dios. Estemos convencidos de que podemos ser luz en medio de la oscuridad. Como nos dice el versículo 14, despertemos ya. Levantémonos de entre los muertos. Que la luz de Cristo nos guíe y seamos verdaderamente luz. Amén. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Oh Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por el reto que encontramos en la misma. Reconocemos, Padre bendito, que te necesitamos. Reconocemos, Padre bendito, lo que dice tu palabra y que estudiamos esta mañana, que debemos ser luz. No queremos participar ya más en las obras de pecado. No queremos participar ya más en las tinieblas. Queremos ser luz. Queremos enfocarnos en ti. Queremos vivir
vidas de luz. Ya no queremos ser tibios, ya no queremos vivir dormidos. Queremos vivir en santidad, como tú esperas de nosotros, como nos llamas a hacer. Padre bendito, queremos ser luz. Tampoco queremos ser pasivos, oh Señor. Queremos ser activos y denunciar las obras de maldad. Pero no para ensalzarnos a nosotros mismos, hacernos como mejores. No, Señor. Ayúdanos a mostrar tu amor. Ayúdanos a no juzgar a nadie, sino a llevarlos a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, a brillar. Padre bendito, te rogamos que Jesús sea evidente en nosotros, que demos fruto. Ayúdanos a vivir vidas de tal forma que quien brille es Jesús. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo arda en nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tu amor fluya. Y ayúdanos, Señor, con tu poder a hacer brillar la luz. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.